versículo 1, es pues la fe, dice la definición, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Un poquito más adelante, Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si le das la vuelta al texto, con fe es posible que le agrademos, y creo que no hay meta mayor, mejor que agradar a Dios, que Él tenga una sonrisa, que honremos al Señor. Y un pueblo que tiene fe le honra al Señor. Amén. También sin café es imposible agradar a Dios. Es broma. Muy bien, vamos a orar. Padre, te pido, Señor, Dios, que hoy podamos estudiar la palabra, que podamos ser edificados por medio de ella, que me des la habilidad para comunicar lo que hay en mi corazón, que a través de las Escrituras las abramos, Señor, y todos aquí unidos se cree la mejor atmósfera donde nuestra fe, Señor, se alinee con la tuya, crezca nuestra fe, aumentes nuestra fe, madure la fe que tenemos, madure, Señor, sea la fe tan equilibrada, Señor, que te honre y que te agrade a ti, Señor. No una fe infantil, sino una fe, Dios mío, de acuerdo a la tuya, Dios. Que seamos hallados fieles delante de ti, oh Dios. Por favor, te lo pedimos. Gracias por las Escrituras, porque tu pueblo, si perece por falta de las Escrituras, con las Escrituras, con la palabra, con el conocimiento, vive por ella. Gracias. Hoy vamos a vivir. Este lugar es un lugar de vida. Este es un lugar de estudiar las Escrituras, pero revitalizar cuando las abrimos, Padre. Crea la mejor atmósfera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. A título de introducción, ya lo he hecho, pero he compartido en otras sesiones acerca de la fe. Tiene una dependencia total. Quiero que veas fe, oración, obediencia y fe. La relación que tiene la palabra, la Biblia, la fe, la oración y la obediencia. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe esté fuerte, madura? ¿Quieres que venga más fe a tu vida? ¿Quieres que tu fe aumente, crezca? Entonces, es algo bíblico. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Hemos estado estudiando cuándo los discípulos piden más fe, que sea aumentada su fe. ¿Cuándo fue? Lo hemos estado estudiando estos días. ¿Se acuerdan? Hoy voy a hacer una clase así. A ver, ¿cuándo fue? A mí me sorprende. ¿Cuándo fue? Cuando le pide aumentanos, bueno, no sé, en otras versiones, la he estudiado en Reina Valera 1960, dice, búscalo, a lo mejor sí, en otras versiones o dependiendo del Evangelio, pero la vez que hemos estado estudiando aumentanos la fe, cuando no tenían fe para perdonar. Aumentanos la fe. Fíjate, y siempre la fe la vemos para conquistar, para llegar a tener algo que no tenemos, para la salvación de otros, la fe, ¿verdad? La fe para tener un trabajo. La fe se materializa en nuestra vida, pues de acuerdo a nuestras necesidades. Los discípulos, cuando el Señor les hablaba acerca del perdonar, de poner la otra mejilla, ¿cuántas veces he de perdonar? 70 veces 7. Ellos se quedan así, confrontados, y dicen, madre mía, aumentanos la fe. Y no estaban hablando acerca de fe, estaban hablando acerca de perdón. Sin embargo, ellos piden fe para poder perdonar. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Entonces, supongamos que yo tengo un problema con Ronald, ¿vale? ¿Sí? ¿Están aquí? Están aquí. Están. El domingo saben que paré y dice, Tamara, ¿por qué cerraste bruscamente? Tamara, porque la sala no me estaba escuchando. Gente durmiendo. Oré, apenas había orado. Bueno, hermanos, que tengan... Chao, adiós. Estaba ya la gente ahí en la cantina comiendo. Yo digo, veremos a ver la cantina que nos dura. Porque la puerta, ustedes tendrían que ponerse aquí. Cuando estás aquí arriba, tú percibes todas las cosas. Y a veces hasta se multiplican. Otra de las cosas, perdón, hoy estoy así fuerte, ¿verdad, Tamara? Las cantimploras estas de metal. Fueron 8 o 9 el domingo. Y clink, 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 clink. Y clink, 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 clink. ¿Lo han notado? Entonces, cuando somos tantos,
A mí no me molesta que las personas se levanten para ir al baño y tal. Pero sí me molesto cuando se van. Entiéndeme, me molesto. A la 1 de la tarde toman los bolsos. A lo mejor tenemos que empezar antes, pero le meteríamos en un aprieto a los de la alabanza. Porque los de la alabanza a las 9 están aquí para que usted adore al Señor a las 11. Ellos se ensayan porque no tienen huecos, porque trabajan como tú y como yo. Y el pastor Juan Carlos, nos hemos sentado y hemos dicho, ponemos la reunión a las 10. Ya sabes que si la ponemos a las 10 vamos a acabar a las 2 de la tarde también, ¿no? A las 14 horas, porque nos gusta adorar a Dios. Si a ti no te gusta, tienes que buscar otra iglesia donde tengan su horita, ¿no? Que a mí hay muchas, su media horita, 20 minutos de alabanza, de oración, y después su palabra, tal, y todos están contentos. Sin embargo, es verdad que están vacías y están huecas, muchas de ellas, porque hay hambre y sed. Pero bueno, a la 1 de la tarde se levantan muchos hermanicos míos. Voy a hacer la versión live del versículo, la porción, el salmico, para que se lo lleven. Y después la versión un poquito más extendida, pero corté rápido porque no había hambre por la palabra, no había... O yo soy muy malo, yo dije, yo me fui a Madrid, digo, tengo 4 horas para irme pensando lo malo que soy predicando, porque, wow, no me miraban. O la gente se dormía directamente, o la gente se iba. Entonces, tenemos que honrar la palabra, ¿sí? Amén. Si no entiendes algo, me levanta la mano y tal. Bueno, total, que Ronald, tenemos un problema con Ronald. Y yo a Ronald lo veo un embustero, que no lo es, lo veo una mala persona y tengo una imagen total de él, ¿no? Que yo he podido vislumbrar y discierno esta imagen y esta es a mi comprensión lo que entiendo de Ronald, ¿verdad? Entonces el Señor me dice que le perdone. Y empiezo a decirle al Señor todo lo que pienso acerca de Ronald, como si Dios no conociera a Ronald, ¿verdad? Entonces empiezo a decirle tal. En la mayoría de las cosas, por mis temores, por mis inseguridades, por mi persona, yo miro con mis ojos defectuosos y entonces lo veo mal a Ronald. Sin embargo, quizás no está el problema en Ronald. Y de las 5 cosas que le he puesto al Señor, 2 puede ser verdad. Y el Señor me dice, perdónalo. La fe es la certeza de lo que se espera. Quiero que veas a Ronald como yo lo espero. Yo a Ronald, el Señor, ¿sabes por qué lo ama? Lo amó cuando estaba, como dice la palabra, en sus delitos y pecados, cuando estaba lo más perdido. Lo amó, dio su vida por él. No tuvo el Señor fe. Dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Qué significa eso? Cuando estaba él padeciendo en el madero, sus heridas, los clavos que le habían traspasado en sus piernas, en las palmas de sus manos, se desgarraba. Tenía que hacer un intento para soportarse él mismo y no podía al mismo tiempo respirar. Era una agonía, se asfixiaba. Dice que por lo que lo soportó fue por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Nosotros. Y tuvo que tener mucha fe para vernos, porque no nos vio como nosotros llegamos al Evangelio, llegamos destruidos. Él no podía vernos de esa manera y sentir gozo. Nos vería en la eternidad, nos vería blancos como la nieve, redimidos por la sangre del Cordero. Nos vería hermosos y diría, a pesar del sufrimiento, del dolor, me lleno de gozo, merece la pena esto que estoy sufriendo. Que tenía fe para vernos. Entonces, los discípulos, aumentanos la fe. Yo quiero ver a Ronald como Dios lo vio, como Dios lo ve. Dios ama a Ronald, no como lo ve en este momento, lo ve por encima del espacio-tiempo, lo ve hermoso, lo ve dentro de... Yo a veces he juzgado a alguien, a los 5 años me he privado de poder tener relación con él, y resulta que... Cuando lo he visto después de 5 años, es una persona que Dios ha tratado con ella, que Dios la ha moldeado, que, wow, el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Entonces, día a día Dios está trabajando con las personas y vuelvo a relacionarme con personas y digo, wow, la obra que Dios ha hecho en ti. Y a lo mejor yo me la de ti porque no soportaba ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas Dios las va quitando de nosotros y yo ahora no voy siendo selectivo o cribando las personas que Dios trae, entiéndeme, pero quiero ir al grano y no pararme. Para yo perdonar a Ronald, a pesar, imagínate que es verdad todo lo que yo pienso de él y él me ha hecho mucho daño y está justificado que yo me resienta y lo esquive y lo prive de mi relación. Sin embargo, auméntame la fe.
Ronald, abrázame, te amo, te quiero, te pido perdón y perdóname. Por favor, igual, ¿tienes algo que decirme? Oye, perdóname, Benjamín, qué bueno. No te veo en estos momentos por el daño que me has hecho, te veo con los ojos de la fe y te veo hermoso, porque si Cristo te ama, ¿qué menos que yo te ame? ¿Qué mérito tendría el amar a los que nos aman y amar a nuestros enemigos? Gracias a Dios, Ronald no es mi enemigo y esto solo era un ejemplo. Amén. Entonces, ¿habías visto la fe desde ese punto? La fe es práctica, la fe, porque a veces digo, Señor, si tenemos la palabra y muchas veces seguimos con divisiones, con disensiones, con enfados, con niñerías entre la iglesia. Necesitamos fe. Y entonces yo no digo una fe para conquistar Heitruyol, una fe para llevarnos bien. ¿Qué te parece? ¿Amén? Muy bien. Qué bien. Amén. Aplaude al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, no sé, me he venido por aquí. La fe viene por ahí. Entonces, cuanto más palabra tengas, más fe tienes. En términos, Señor, auméntame la fe, lee la palabra. Ahora, para ser prácticos. Oh, Señor, quiero fe para perdonar como para conquistar. Lee la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es más, ¿quieres llevarlo más práctico? Escucha Radio Vida, porque si dice la fe no viene por el leer, sino por el oír. Oye la palabra de Dios. Ponte en YouVersion. El pastor Fernando, como no podía ver bien, se ponía, siempre estaba la Biblia escuchándose. Escucha, esta palabra te está aumentando la fe. Amén. Muy bien, entonces la fe depende de la palabra, cuánta palabra tengas. Pero es que la oración depende de cuánta fe tengas. Si tienes palabra, tienes fe, y si tienes fe, tienes oración. Porque uno no llega a, como decía el domingo, a pedir al Señor, a no ser que vea aquello que todavía no puede materializar. Lo ve y entonces lo pide al Señor, como hemos hablado acerca de esa mujer viuda que le pedía a ese juez injusto y le reclamaba, Señor, a un juez injusto. Y el Señor dice, si un juez injusto finalmente cedió por lo cansina que llegaba a ser esta mujer, ¿cuánto más un juez justo como soy yo no daré yo lo que me puedan llegar a pedir? Y entonces termina hablando acerca de hallaré fe en la tierra, no hallaré insistencia, hallaré hombres y mujeres que oren, hallaré fe. Es decir, porque si hay fe, hay insistencia, hay oración. No sé si me explico. Él no dice, hallaré insistencia, hallaré mujeres locas como estas, que estén ahí insistentemente, día a día, pidiendo al juez injusto, pidiéndome también a mí, las hallaré. No, él dice, hallaré fe, porque si hay fe, habrá mujeres, habrán hombres que pidan a Dios. ¿Me explico? Es decir, lo que está en juego y lo que no puede faltar es la fe. Y fíjense que un dato, una enseñanza que al estudiar acerca de esta mujer, ¿qué es lo que hizo que esa mujer insistiera? ¿Qué es lo que hizo que esa mujer pidiera, clamara día a día hasta que le fue entregado aquello que era legítimo, justo para ella? ¿Qué era? La necesidad. Sin embargo, fíjate, muchas veces yo he cedido, he dejado de pedir a Dios y he sucumbido, me he dejado vencer en esa insistencia, porque quizás donde yo pedía, a quien yo clamaba, era como hablarle a la pared. Sin embargo, esa mujer, su insistencia procedía de la fe que tenía, porque lo que estaba pidiendo era tan justo. ¿Dónde voy? No solamente nosotros podemos pedir, y dice que el que pida con fe, creyéndolo, le será hecho, le será dado. Entonces él dice, si esa mujer pedía, a pesar de ser un hombre que ni temía a los hombres ni a Dios, no tenía respeto por los hombres ni por Dios, pero basado en que era una necesidad vital para ella, era justo, y era una tremenda injusticia y crueldad que no se le concediera lo que pedía, y no le importó quién se lo iba a dar. ¿Me explico? No le importó quién se lo iba a dar. Es decir, en términos prácticos, yo he estado en ayuntamientos parándome delante de concejales y cansarme y decir, chao,
O sea, me rindo. Este hombre no nos va a entregar nada. Y darme la vuelta y desistir. Cuando mi fe tenía que saber que no es a quien se lo estoy pidiendo. Esa mujer no basó su insistencia en si tenía, digamos, esperanzas en quién se lo daba. Esa mujer pidió sin importarle quién se lo iba a dar. La causa era mayor. Si ese juez no me lo daría, tarde o temprano ese juez sería quitado, se moriría, cesaría su cargo, vendría otro a relevarle y finalmente seguiría insistiendo. Moraleja. O sea, ¿qué mérito tendría esa mujer? Porque fue un juez injusto. Y Dios dice, hallaré fe en la tierra y yo voy a más. ¿Y nosotros? ¿Por qué no pedimos si lo que estamos pidiendo es derecho nuestro, es herencia nuestra, es algo justo, es algo legítimo? Pero es que al quien se lo estamos pidiendo no es un juez injusto, es Dios, que oye a sus hijos. Entonces, con más razón, nosotros podemos pedirle a Dios. Porque Dios dice, hallaré fe como esta mujer, porque ustedes no se están presentando a un Dios tirano, a un Dios que no oye, un Dios que dice la Biblia que tiene memoria de cada una de nuestras oraciones. Pero también lo que he aprendido yo a lo largo de mi vida es que muchas veces Dios no me ha tenido que contestar no a algo. Yo mismo me he dado cuenta que tenía un no, porque yo he cedido a aquello que estaba pidiendo por mi propia voluntad. Es decir, nadie llega a insistir tanto por algo que no merece la pena. Nadie llega a pasarse la vida pidiendo algo absurdo. La criba y donde se va a demostrar que lo que estás pidiendo es de Dios, de acuerdo a la insistencia, que estás pidiendo algo de acuerdo al propósito, porque tú mismo perseveras en aquello que le estás pidiendo a Dios. Es decir, creo que lo dije hace unas semanas, yo me he dado cuenta que pedía a Dios algo y en algún momento cesó en mí ese querer, esa pasión. Y con el tiempo el Señor, en su presencia, creo, la voz del Espíritu Santo me ha recordado, ¿te acuerdas de aquello que me pedías? ¡Wow! Sí, Señor, dejaste de pedírmelo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dejé de pedírtelo? Porque realmente no es solamente que no fuera mi voluntad, es que tú mismo te diste cuenta que no era algo para ti. Si hubiera sido algo para ti, lo hubieras reclamado, lo hubieras pedido, hubieras seguido insistiendo. Por ejemplo, en términos prácticos, últimamente no quiero llevar todo el mensaje, estamos hablando acerca de fe. El año pasado hablé todo el mes de mayo acerca de fe. ¿Saben lo que pasa en el mes de mayo? Que me desmayo. Entonces, como me desmayo, yo hablo acerca de fe. Es una broma que le gasto a los jóvenes los viernes. Ya ustedes ya no son jóvenes, entonces no la pillan. Entonces, el año pasado por mayo también empecé a predicar acerca de fe. Pero en términos prácticos, ¿saben? Me he topado con todo tipo de obstáculos, vecinos arrogantes, vecinos envidiosos que me han puesto trabas. ¿Y sabes qué es lo que la conclusión, lo que ha generado en mí después de charlas, después de momentos encontronazos un poco ásperos? Más deseo y más ganas por conquistar Gea y Trullol. Es decir, sigo, Señor, hay algo que sigue motivándome, hay algo que sigue diciéndome, esa heredad es nuestra. Oh, ese lugar ya seco donde antes, tendrían que verlo en 2004, verde, precioso, verde, he visto por todos los años las imágenes satelitales y cómo se ha ido poco a poco deteriorando el lugar y cada vez secando porque no ha habido manos que lo cuidaran. Dice Isaías 49, heredarán las ciudades desoladas. Las heredades, en otra versión, heredades desoladas. Estoy deseando de agarrar ese lugar, lo que otros han podido decir, eso es ya un terreno seco, Timoteo, que nosotros hagamos un Edén con sabiduría, que Dios da sabiduría, que hagamos de ese lugar un lugar ecológico, un lugar donde con el agua de la lluvia, yo no paro de pedirle a Dios agua, lluvia para ese lugar. Entonces me he encontrado con Timoteo, José Antonio, ha habido días hermosos donde, vidas, David, nuestros vecinos que necesitan a Dios y están buscando en puertas equivocadas, con hambre y deseo, que nos han dicho, estoy leyendo la Biblia, un vecino que ha tenido no sé cuántos infartos con 38 años y nosotros predicándoles ahí el Evangelio. Pero ha habido días grises,
pero de repente un gozo de decir, yo en otras ocasiones hubiera ya desistido, hubiera ya abandonado. Sin embargo, hay algo que me empuja diciendo, esto es de Dios, esto es de Dios. Entonces voy a seguir insistiendo y voy a seguir persistiendo en su presencia, sabiendo que no le estoy pidiendo nada a un juez injusto, a un Dios justo. La pregunta es, hallaré fe en la tierra, porque el juez justo siempre estará, pero no sé si siempre estará la fe. ¿Amén? Amén. ¡Qué bueno! Oh, tenía ganas de contar esto. ¿Qué piensas, Tamara? Una vez me quedé como a medio, no sé si lo compartí aquí o en Molina, acerca de esta enseñanza, no desistas. Muy bien, pero quiero hablarles hoy, entonces, oración depende de cuánta fe tengas. Pero ahora quiero hablarte un poquito de obediencia. Obediencia. Si hay palabra, hay fe. Si hay fe, hay oración, ¿verdad? Y si hay fe, habrá más obediencia. La obediencia también depende de la fe. Quiero que estés conectado conmigo para que descubras algo que yo he descubierto. No sabía que estaba tan relacionada la fe con la obediencia con la fe. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor no se complace tanto en sacrificios, de lo contrario yo te lo daría, ¿no? Sino que se complace ¿en qué? En la obediencia. En la obediencia hay algo hermoso. Hay más de 365 promesas en la palabra de Dios, pero también hay más de 613 leyes, alrededor de las 613 leyes en la Biblia. Hay estatutos que están ahí, no solamente los 10 mandamientos, más allá de eso, acerca de los caminos, cómo han de ser para el hombre justo, la mujer justa. Entonces, conocemos las promesas, pero muchas de esas promesas, y les voy a hablar de algunas, dependen de, o la premisa de la instrucción que conlleva, que tiene a cabo el estatuto perpetuo, el obedecer a una instrucción para que se llegue a desarrollar esa promesa para nosotros. Muchas veces aplaudimos la promesa, pero de repente no reparamos en qué conlleva esa promesa en la obediencia de una instrucción específica. La pregunta o el problema es cuando tengo que obedecer a algo irracional. Cuando tenemos que obedecer a algo completamente cuerdo, con sentido común, a nuestro alcance, pero cuando tenemos que obedecer cosas irracionales, es cuando entra ahí la esencia de la fe para poder obedecer. Es decir, que muchas veces, me estoy adelantando muchas cosas, pero ahora lo vamos a leer poco a poco. Muchas veces podemos llegar a desobedecer, no honrar a Dios en algo, por falta de fe. Si antes hemos hablado falta de fe para perdonar a alguien, también puedo desobedecer a algo, a Dios, porque no he tenido fe suficiente, la confianza en Dios para obedecer un mandato. Y me privo de la promesa, me privo de la bendición. ¿Lo han captado? Esto es así sintetizado, pero ahora fíjate, ¿por qué están tan conectados la fe y la obediencia? Porque la obediencia va a delatar una confianza extrema en Dios. Tener fe en Dios implica confiar plenamente en Dios. De hecho, fe es confianza, fidelidad a Dios, lealtad a Dios. Eso es fe. Tener confianza plena, fe en su persona, en su obra y en su plan. Y ahora vamos a ver ejemplos como en Abraham, que tuvo que actuar en fe. Sal de tu tierra, de tu parentela. Ahí que está. Una instrucción. Sal de tu tierra y de tu parentela. A la tierra que yo te mostraré. Porque le había dado la promesa de que de ti haré una nación grande. Pueblos como la arena del mar, como las estrellas. Génesis 15, Génesis 17, le muestra en diferentes formas lo que haría de él una gran nación. Y le da una instrucción para llevar a cabo y recibir la promesa. ¿Ok? Y la instrucción era, sal de tu tierra y de tu parentela.
sería lógico, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y entonces tú dices, simple, a la tierra que yo te mostraré, y ve a heredar, y yo de ti te voy a multiplicar. A pesar de tu infertilidad, yo te voy a multiplicar en hijos, y vas a ver como la arena del mar, tu descendencia serán pueblos, millares de pueblos que van a salir de tus lomos. Ok, fácil. El problema es confiar en el plan, en el autor del plan, en la estrategia, simplemente diciéndote, sal a un lugar, que yo no te voy a decir cuál es, pero tú sal de tu tierra y de tu parentela. Señor, pero la promesa ahí está, yo voy a hacer de ti una gran nación, pero tú sal. Sí, Señor, pero yo obedezco y llevo a cabo tu instrucción si me dices dónde. Ah, no. ¿Tú confías en mí? Sí, pero es más fácil que me digas dónde. Yo no te voy a decir dónde, yo te voy a probar en fe. Si tienes confianza real en mí. Entonces, promesa, ¿dónde está? De ti una gran nación, heredarás, te daré la tierra de Canaán para que os multipliquéis, ¿verdad? Una tierra que mana leche y miel. Ahí está la promesa. La instrucción, sal de tu tierra, de tu parentela. Es necesario que te desvincules de tu familia y yo empiece a hacer algo aparte, fuera de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana. Yo quiero hacer de ti una gran nación, algo santo. Segunda de Pedro 2:9, Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿se dan cuenta? Promesa, gran nación, instrucción, sal, pero la premisa y la obediencia en algo que solamente con la fe puedes llegar a ejecutarlo, a una tierra que no sabe dónde es. ¿Qué hemos dicho que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dígame si Abraham no tenía fe para salir. Salgo, no sé, pero tengo confianza, fe absoluta en quién me está diciendo que salga. Creo y tengo confianza en el plan divino y en el autor de ese plan, en su estrategia. Me ha dicho que salga, yo salgo. Y así traducido, en muchas ocasiones nos va a pasar eso. Vamos a ser probados en obediencia y nos va a dar instrucciones y a lo mejor poco a poco para ir desarrollándonos nos va a decir cosas y nos va a dar los pasos y van a ser fáciles. Pero de repente, ¿qué tal cuando nos hable de pasos a ciegas, pero basados en una confianza en Dios, en el plan que Él tiene? Entonces, para obedecer es necesario tener. Si Él se agrada en obediencia, yo puedo mostrarte ocasiones donde no he tenido fe y no he podido obedecer a Dios. Me ha faltado fe. Yo he llegado a hablar a discípulos, a gente, a mis hijos, me faltó fe. No pude llevar a cabo la obra. Muy bien. Entonces, todo el tiempo en la Biblia vemos cómo Dios conecta la fe y la obediencia, una y otra vez. Os podría dar diferentes ejemplos. Las promesas de Dios siempre estarán condicionadas a que sigas instrucciones que Él te da. Entonces, obediencia es la premisa que hay detrás de una promesa. Obediencia es la premisa que está detrás de la promesa, para que se desarrolle la promesa. Dios nos da sus promesas por gracia. Tantas promesas que hay por gracia. Pero nosotros podemos disfrutarlas si somos gente de fe, que actuamos en fe y en obediencia. ¿Amén? Entonces, la obediencia, no sé si estás apuntando, la obediencia es una expresión práctica de fe y confianza. Y todo esto, para que no se me escape, esto no me dice un teólogo, esto no lo he copiado en libros, esto lo he ido desarrollando viendo las Escrituras y aprendiendo de la viuda de Sarepta, como estábamos el domingo hablando. La obediencia es una expresión práctica de fe y confianza. Fíjate, algunos textos que tengo aquí. El que cumple los mandamientos conserva su vida. Promesa, conservamos una vida en Dios. Estamos bien conservados. Hay quien está malgastando su vida porque no cumplen, no llevan a cabo los mandamientos de Dios. Por ejemplo, tú eres templo del Espíritu Santo y el Señor nos ha dicho que cuidemos nuestro templo, que es del Espíritu Santo. Que no lo pervirtamos, que nos cuidemos, que nos consagremos para el Señor. Ahí está la promesa, larga vida, una vida que merezca la pena.
Pero nosotros tenemos que saber conservarnos llevando a cabo los decretos, los mandamientos que Él ha dictado sobre nosotros. Día tras día, hasta ahí bien, pero luego es cuando yo no comprendo y es irracional y la palabra choca contra mi cultura, es cuando necesito fe. Entonces ahora mismo no necesitamos fe para obedecer. Yo llevo a cabo los mandamientos, no hay una confrontación. Otro, día tras día el Señor cuida de los justos. Yo soy justo por su gracia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos son justos aquí? ¿Quién subirá al monte santo de Dios? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha dado su boca al engaño. Pero ¿quién ha hecho todas esas cosas? Cristo Jesús por la gracia. Nosotros somos justos por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta ahí bien, día tras día el Señor cuida de los justos. Una promesa más, de las 365 una promesa. Él cuida de ti porque eres justo. Feliz el hombre que honra siempre al Señor. Proverbios 28:14. Feliz el hombre que honra siempre al Señor. Ahí, ¿dónde está la promesa? Feliz. El Señor habló acerca de los bienaventurados. Bienaventurados seréis cuando os vituperen. Bienaventurados cuando os persigan. Bienaventurado el hombre que siempre teme al Señor. Ahí está en la Reina Valera. Pero aquí dice, feliz, bienaventurado el hombre que honra siempre al Señor. Hasta ahí bien. El problema es cuando la promesa es que vas a ser feliz si lo honras. Pero aquí es, y algo que va a ir en contra de la cultura, nuestra sociedad, honrarlo siempre, 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 siempre. En las malas, en las buenas. Cuando te beneficie o cuando no te beneficie. Oh, por supuesto, Benjamín, está más que descontado. No hace falta ni que lo digas. Siempre hay que honrar al Señor. Pero muchas veces somos probados cuando hay que honrar al Señor. Y eso no encaja en un beneficio directo para nosotros. Sino que todo lo contrario nos puede llegar a empobrecer más. Por ejemplo, algo tan evidente y que estamos muy al día, es algo muy familiar, como es declarar ciertas cosas. Facturar en A en B. El dilema de todo empresario. Yo tenía un dilema cuando era empresario, facturarlo todo en A. Y dijimos, vamos a probar al Señor. Dice honrar al Señor siempre. Y eso fue una confrontación. Eso para el que estaba durmiendo. Una confrontación. Hay que honrarlo siempre. Entonces, con mi socio empezamos a ver de toda la facturación en A. Vamos a probarlo si el Señor no bendice y si no andamos con otros rejuegos. Ok. Luego otro dilema fue si diezmábamos de todo lo que podía facturar la empresa o de lo que quedaba finalmente. Entonces, al final era muy difícil luego honrar al Señor porque una empresa que comenzaba nunca tenía beneficio. Y ahí estaba lo que había en nuestro corazón directamente, y buscamos mucho el consejo, pastores, lo que sentíamos nosotros. Pero, wow, es que la palabra y las promesas y las instrucciones y la obediencia, si quieres ser un hombre justo, un hombre fiel, siempre te vas a parar en dilemas irracionales, en todas estas encrucijadas que se oponen, que son antagónicas a la cultura, a la sociedad de este mundo. Porque para nosotros, por ejemplo, diezmar en esta cultura es perder. Honra al Señor siempre. Yo puedo obedecer honrando al Señor mientras que me caiga bien, mientras que me beneficie. El tema y el dilema es cuando a mí me puede llegar a empobrecer. Porque diezmar 100 euros de 1000 es restar. Por ejemplo, no quiero acabar en diezmo, pero voy a volver con Hacienda, ¿vale? Todos estamos en contra ahí de la agencia tributaria y tienes que llevar a cabo todo. Estás haciendo una venta. Antes, ¿por cuánto ponemos que has vendido? No. Si he vendido en 150.000 el piso, yo tengo que declarar en Hacienda que he vendido 150.000. Luego venían las madres mías. Entonces, ¿dónde está la promesa? Feliz, bienaventurado. Duermo, descanso, duermo la siesta, no me desvelo por nada, porque yo estoy en paz con Dios, feliz. Es una promesa, feliz el que honra siempre a Dios. Pero cuando vendes el piso y te dicen vas a perder 20.000 euros, entonces ahí es donde tienes que echar mano de la fe.
Ahí es donde la fe se activa y tú puedes llegar a decir, Señor, quizás hoy pierdo 20.000 euros, pero hay aquí un hijo que te teme, que te honra y que está sembrando integridad. Y entonces yo, a través de la fe, no sé dónde voy a ir. Sal de tu pobreza, sal de tu cultura, ¿verdad?, que malversa los bienes, que no es íntegro. Sal de esa cultura a la tierra que yo te mostraré, integridad. Sí, Señor, pero ¿qué va a pasar después de mí cuando yo me quede sin beneficio? 20.000 euros sienta muy bien. Y si, como te dice el asesor, oye, quizás nunca el Hacienda llega a revisarte. ¿Y si sí? ¿Y si te revisa? Tú hazlo. No sé si te revisará Hacienda, pero feliz en el momento en el que firmes ya no serás. Te descolgaste de la promesa de ser un bienaventurado, un doblemente feliz. Esa es la palabra feliz, bienaventurado. Doblemente feliz el que descansa. Yo envidio, y yo vivo, yo algo puedo decir, nada me quita el sueño. De momento nada me quita el sueño, ni mis hijos me quitan el sueño. Yo se los encomiendo al Señor. Padre, ahí los tienes. Ni la economía, porque quizás hemos pasado por muchas cosas de esas. Señor, yo descanso, duermo. El otro día tuve un sueño diaboliquísimo, se lo conté a mi esposa, un ataque terrible. Me desperté, oré al Señor y seguí durmiendo tan a gusto. Pero era diablo, se lo conté a Tamara, y después otro sueño. ¿Qué ha pasado? No cené esa noche. Y entonces, ¿quieres beneficiarte de las promesas que hay para ti? Lleva a cabo en obediencia. Pero a una obediencia cuando a ti te perjudique directamente. Pero activa la obediencia a través de la fe. ¿Ok? Dice, el que hace caso a la palabra, prosperará. Pero cuando la aplicas, dependiendo cómo lo apliques en tu vida, hacer caso a la palabra, dice que siempre prosperarás, pero no siempre queremos hacer caso a la palabra. Más cuando va a confrontarte y te va a quizás hasta debilitar. ¿Ok? Bueno, ya ahí sobran. Fíjate, alguien dijo, la vida cristiana no es una creencia serena y sin esfuerzo. Es una lucha, un maratón, es un conflicto. Obedecer a Dios al principio parece difícil, hasta que llegamos a ver que todo lo que pide es para nuestro bien y hace que la vida sea plena y libre. Al principio todo es como un parto, todo es como un calla, todo es como un espera, todo es como un sal, ve, todo es como un no, niégate a ti mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi esposa, mi promesa, mi esposa, mi obediencia, quedarme quieto, era terrible. No engatusarla con mis artes marciales, mis artes románticas que yo tenía. Me iba a llorarle a mi madre, a llorarle al Señor. Señor, ¿por qué no me la das? Yo antes triunfaba sin ti y ahora esta mujer me lo está poniendo difícil. Mi fe era la certeza de lo que se esperaba, Tamara llegar al altar conmigo o yo llegar con ella, la convicción de lo que no se veía, que me trataba menos amigos y novios, lo peor. Sin embargo, yo creí, como dice la palabra, creí por lo cual. Amén, Timoteo y Rosica, los demás, yo no sé cómo vais a andar de Biblia. No, broma. Creí por lo cual hablé. Tú hablas y tú dices, Señor, Tamara será mi esposa, a pesar, siempre me rodeaba un tipo, un figurín alto, era más alto. Se quedó sin pelo antes que yo y yo dije, no todo el mundo es perfecto. Tenía una gran carrera. Yo a Tamara no le podía dar más que un pobre hombre aquí y este hombre le ofrecía mejores cosas. Pero yo hablaba palabras de fe. Yo dije, Señor, tú me dijiste que esa mujer era para mí. Señor, yo confío. Pero ¿cuál fue el obedecer? Que tuve que moverme bajo la cultura del reino. Y era muchas veces contraria a la cultura que yo estaba acostumbrado, que era como conquistar una mujer. Y el Señor decirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso para mí fue meses de renunciar a ella. Y ahí estuvo el obedecer, el no ver nada, pero creer en el Señor. Y luego vino la promesa. Pero para poder obedecer la instrucción de olvídala,
pero olvídala. Y ahí es donde ella, yo no lo hice por eso, pero ella se le encendió la chispa y dijo, este hombre, ¿qué ha pasado? Varios meses y no me busca. Y yo estaba, de verdad, delante del Señor, yo estaba buscando a Dios como nunca antes. Yo me perdía en la radio y le buscaba. Yo tenía momentos, yo me iba yo me enamoré del Señor primero. El Señor permitió que Tamara no quería saber nada de mí y yo me enamoré de Dios. Ahí estaba mi obediencia, porque Él me dijo que renunciara a Tamara. Y yo decía, pero si tú me estás dando a Tamara, y Él me dijo, sal de tu cultura, a la tierra que yo te mostraré. Señor, ¿dónde? Señor, dime que me la vas a dar. Shh. Me enamoré de Él. Establecí un vínculo fuerte con el Señor, raíces sólidas, firmes, me metía en la palabra, me leía Romanos, hermanos, así. Laura? Ahí, ¡wow! Yo decía, ¡wow! Y de repente, yo decía, yo no soy el mismo. La palabra me equipaba y yo empecé a madurar. Y ese proceso a mí, al principio fue doloroso. Al principio me dejó, que estaba adelgazando, mi madre estaba preocupada por mí. Ahora, de vez en cuando, Tamara, para adelgazar me tienes que dar algún berrinchico. Y entonces... Pero después, obedecer a Dios al principio parece difícil hasta que llegamos a ver que todo lo que pide es para nuestro bien y hace que la vida sea plena. ¿Qué me dices yo veo esto? Lo he sacado de la viuda, la obediencia de la viuda. La fe que le trae el hombre es, tranquila, no faltará aceite en la tinaja hasta que la lluvia vuelva a cubrir el cielo. No faltará, no escaseará la harina de la tinaja ni el aceite. Pero primero me das a mí de comer. Y yo decía, injusto, cruel, tirano, ¿qué más? Absurdo, irracional, abusivo, es Elías. Pero de repente esa mujer pudo obedecer a algo que era contra natura y le dio a Dios primero y dijo, ok. Y entonces yo hablaba el domingo que ella pudo salir de lo racional y lo que podía ser lo comprensivo, y ella vino a una escasez, a menos. ¿Tú te imaginas haciendo la torta con lo último que le quedaba a ella, su última esperanza para ella y para su hijo, y después de eso ella iba a morir? Y yo decía el domingo, ¿cómo puede ser que Dios no llegue a alguien sobrado, con poderío, a alguien de Sarepta, que sabes que no todos pasan la crisis como, ¿verdad?, como la clase media o baja? Siempre hay una clase selecta que se libra, que la pasa mejor, ¿verdad?, que guarda, que cuida, o que injustamente se apropian de las cosas del pueblo. Entonces seguro que en Sarepta habrían reyes, habrían nobles, habría gente que pasaba la crisis de otra manera, ¿no? Como hoy día, vemos el mismo patrón. ¿Por qué Dios no fue a esa clase de personas y fue a la que no le quedaba ya nada, su última esperanza? Sin embargo, ella cambió su última esperanza en prioridad para Dios. Y cuando lo último fue la primicia, eso generó una bomba expansiva, que de repente lo último se convirtió lo primero, y a partir de ahí todo empezó a multiplicarse. Dios puede hacer más con lo último de nosotros si lo convertimos en una primicia, que Dios tomar de la abundancia de tantas personas, de la clase, de la sociedad, de la clase alta. Hoy mi hijo ha venido, papá, Jonathan, estábamos aquí, papá, ¿cómo va? ¿Cómo va G.I. Trujol? Va bien, hijo. Papá, ¿cuánto? Bueno, hijo, ahora mismo no he sacado todavía los números. Papá, yo he tenido 2 sueños hoy. 2 sueños, Jonathan, 2 sueños. Papá, llegaba una persona y entregaba 100.000 directamente. Jonathan, mi hijo, es un hombre de fe. Mi hijo Jonathan, de verdad, esto ustedes van a decir, porque eres su padre. Pero tengo hermanos, antes de irnos a Bolivia, nos fuimos a vivir a Torreguil, a una casa muy apartada, pegadita, ya era de las últimas casas a Los Pinos. Y mi hijo, después que pasó el verano, empezó a orar. Es un amante de la Navidad. Eso tan idólatra y tal, y las bolas y todo eso, ¿qué tal? Papá Noel y todas esas cosas. Él, amante. Su sueño era hacer un ángel en la nieve. No sé si lo habíamos llevado ya antes, tal. Él veía todos sus dibujos, veía cayú, nieve. Entonces él nos llevó meses orando cada día insistentemente porque nevara.
porque nevara. Creo que en el 80 y tantos nevó en Murcia, Alcantarilla, donde nosotros vivíamos. Hay fotos, está ahí plasmado en la historia. Y no había habido nieve 20, 30 años después. Ese año, no otro, ese año. Mi hijo no oró ni antes ni después. Ese año llegó a nevar en Molina, en Alcantarilla, llegó a nevar. ¡Loli! Llegó a nevar antes de predicar, voy a repartir café. No pasa nada. Como dice Radamés, preferible que te duermas aquí y no te duermas allí fuera. Allí fuera tenemos que estar despiertos ante la adversidad, ante los ataques del enemigo. Broma. Yo se lo hago porque la quiero. Tuvo fe. A Jonathan lo llevaba frito. Comíamos, teníamos que orar por la nieve. ¿Sí o no, Tamara? Todo el tiempo orando. Hermanos, cuando empezaron a caer los primeros copos, yo no daba crédito. Y tú dices, bueno, Benjamín, es algo normal. No es normal. No volvió a pasar y él no volvió a orar más por nieve. Es un hombre que es cansino, como la viuda. Yo siempre digo, el día que tú me pide cosas muy locas, voceo, le da por voceo, le da por cosas muy extravagantes y lo vive todo al máximo, muy intenso. Y hasta que no lo suples, él no para. ¿Verdad, Tamara? Cansino. Digo, el día que pida al Espíritu Santo, hay un avivamiento. Porque no va a parar, hasta que no reciba el Espíritu Santo y la llenura, no va a parar de pedirlo. Y esta mañana llega, papá, he visto que venía un hombre y entregaba 100.000 euros. Y después otras cantidades empezaban a sumar. No quiero llevar la obediencia simplemente a términos monetarios, porque te he dicho que la fe es para perdonar, que la fe va más allá, la fe para movernos en una cultura íntegra a pesar de la adversidad, a pesar de la confrontación que tengamos, porque el reino confronta todo el tiempo, los principios del reino confrontan con los principios de esta cultura facilona, esta cultura escabulliza, que se esconde, me la he inventado, no pasa nada. Yo soy creativo. Sí, tengo ese don de crear. Creo palabras. Entonces, hermanos, ¿por qué te decía esto, Tamara? Los 100.000, no sé por qué. Pero el caso es... porque soñamos con lo que va a hacer Dios y soñamos con grandes empresarios, pero yo sueño y estoy viendo, y este mensaje acerca de la viuda de Sarepta, empecé a desarrollarlo viendo tantas viudas, viendo tantas personas que da pena recibir la ofrenda para Gea y Trujol. Sin embargo, ¿por qué? Y me empecé a preguntar, ¿por qué en ellas, en ellos, en lo vil, en lo menospreciado, en el que no tiene, de repente se genera ese don inefable, ese don de dar, esa generosidad que a lo mejor no la puede llegar a tener un empresario? ¿Por qué entre nosotros, que no somos empresarios, de repente hay un hambre en levantarnos y decir, yo quiero aportar para Gea y Trujol? Y bueno, tengo algunas cosas, pero ya no tenemos el tiempo. Así que quizás te las cuente este domingo. ¿Amén? Amén. Ahí sí que hay aménes potentes, ¿eh? Cuando dice, vamos a decirle un amén potente que la cierre. No, son bromas que yo hago. Pero te quiero dejar una perlica, ¿sí? Ya no hay tanto amén. Ya eso ya no me interesa tanto. Estoy cumpliendo, yo no estoy haciendo ya más de una hora. Llevo 42 minutos. ¿Sí? ¿Me quieres? Alfileres. ¿Me ajuntas? Se ajunta. Te hablé del factor 2 por 1. Que Dios, para bendecir a una persona, bendice a otra. ¿Por qué bendecir a cuervos que alimentaran y cumplir las promesas de más bienaventurada cosa es dar que recibir? ¿Por qué multiplicar a un cuervo cuando puedes multiplicar y bendecir a una persona para alimentar a un Elías? Puede alimentarlo por cuervos, pero y pudiendo llegar a otra persona. Ok, pero ahí se durmieron y corté. Y se quedaron sin esta perlica, el factor derecho de admisión. ¿Sabes lo que es para una empresa el derecho de admisión? Se reservan el derecho de admisión para un lugar público o privado, quién entra y quién sale. Entonces, esta viuda llevó a cabo el derecho de admisión. Y es que le dio el derecho de admisión al Señor por sus últimos ingredientes, la harina y el aceite.
La viuda reconoció los derechos de Dios sobre el uso de un puñadito de arena. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Que fue alimentada hasta que cesó la sequía y vino de nuevo el agua. Y ya la misma naturaleza la podía alimentar. Cuando no la alimentó la naturaleza, por un acto de fe, fue alimentada de forma divina. Entonces, os hablé del factor primicia, lo importante que era. ¿Por qué Elías dijo, deja que primero, como Jesús, deja que primero tú me sigas? Señor, deja que primero entierre yo a mis propios muertos, deja que primero me despida, deja que primero... No, primero sígueme y después que o lo hacen otros o lo vas y lo haces tú. El factor primicia, qué importante que es. Lo último que quedó en ella lo convirtió en una primicia, le dio prioridad. Porque si le das prioridad, si yo el diezmo lo entrego, por ejemplo, al final, consagra a partir de ese momento. Si mi diezmo no puede ser ultimicia, mi diezmo es primicia porque dice que consagra el resto de cosas. Fuera del tema económico, yo me considero cabeza de mi casa y yo me consagro cada día. Y yo veo el principio de la prioridad. Cuando yo me estoy consagrando al Señor, estoy consagrándome yo y todos mis hijos. Job oraba por él y entregaba ofrenda al Señor cada mañana por si sus hijos se habían pervertido en la fiesta, a saber lo que habían hecho sus hijos, Señor. Y entonces se consagraba a él y todos sus hijos. Y eso es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote en el antiguo Israel se consagraba a su familia y por último consagraba el pueblo. Entonces él tenía que ser la primicia. La bendición desciende desde la cabeza. Entonces, lo último que le quedó a ella lo llevó hacia la cabeza, lo llevó a lo primero. Y a partir de ahí, entonces, todo lo que venga después de esa primicia está siendo bendecido o maldecido, dependiendo de cómo tú lo distribuyas. ¿Verdad? Primicia, factor 2 por 1, y este factor derecho de admisión. La viuda reconoció que Dios era el Señor, el Kyrios, el mandamás sobre sus ingredientes. Y le dijo, Señor, lo que tú digas, un desconocido, si me dice que yo le entregue, es de Dios, todo lo que poseemos es del Señor. Tarde o temprano te vas a confrontar con un Dios que dice, no solamente era el rabí, el maestro, no solamente era abogado, el juez, no solamente era, sino que también era el Kyrios, el Señor. Era el que su palabra era sí, amén, el que decía, muchos hombres se reverenciaban a él y decían, Señor, el Kyrios, hágase tu voluntad. Señor, he aquí la esclava del Señor soy, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y de repente el reino, cuando se te revela, pierdes el mando. Y de repente el cabeza se siente, ¿cómo te diría yo?, desarmado. Le ha entregado las riendas al Señor. ¿Lo has hecho ya en tu vida? Entonces esta mujer le dio el derecho de admisión. Admitió al Señor en su privacidad, en su casa y en su harina. Y como consecuencia el Señor alimentó esa casa y no faltó durante años. Y ahora Dios reconoce a su hijo como derecho también suyo. ¿Saben lo que pasó con la viuda después? ¿Qué pasó? ¿Y después? Nunca le faltó nada, porque ella que le dio el derecho de admisión, el derecho sobre sus ingredientes, y lo multiplicó hasta que acabó la sequía. ¿Y después qué pasó? El crío se enfermó. ¿Y después qué pasó? Que se murió. ¿Después que se murió, cariño? Él resucitó. ¿Por qué? Porque el profeta le oró. Porque el profeta oró. Le oró. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. 2 versículos después, y el profeta le dijo, dame acá el derecho que me diste de la harina y de todo lo que último que te quedaba y me diste la prioridad, la primicia a mí, dame ahora a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, se echó sobre él 3 veces. Y el hijo que le pasó, resucitó. Hay una cualidad que encuentra Dios antes en una viuda que en otro tipo de personas. La viuda hizo al Señor, a Dios, su Señor, el Señor de su casa. Cuando le das, escúchame, y este es el rema, cuando le das sin escatimar el derecho de tu casa, de todas tus cosas a Dios, aún en las más insignificantes, aún en esos pequeños detalles, dice que las pequeñas zorras echan a perder. Ajá. Y dice, y un poco de moscas echan a perder el mejor de los ungüentos. La vida se nos va
y se nos cuela el problema y metemos la pata no en grandes decisiones, en pequeñas decisiones. En esos días que no les tomamos importancia, esta viuda, unos pocos ingredientes, algo insignificante donde decía, venga ya hombre, y un desconocido me va a pedir, pero eso insignificante se lo dio a Dios y lo estimó lo más valioso y se lo dio a Dios. Y como a Dios le dio el derecho, Dios dijo, yo tomo el derecho de todo. Y ahora para mí todo es importante. Tu hijo para mí es importante. Como me diste el derecho de todas tus cosas, yo he consagrado a tu hijo también. Y ahora yo tengo el derecho y el deber y la responsabilidad de resucitar a tu hijo. Amén. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, por los principios. Señor, estamos aprendiendo fe. No solamente, Señor, una fe más profunda, aprendiendo hasta dónde puede llegar la fe, Dios mío. Oh, Padre, queremos esta revelación, las cualidades de esta mujer, Señor. La obediencia que tanto a ti te agrada a través de la fe, Señor, que se pueda detonar en nuestra vida, Señor. Queremos ser una esposa, una iglesia fiel y verdadera para ti, Dios. Y no queremos seguirte, Padre, por la letra grande que dice que seremos multiplicados, muy bendecidos. No. Señor, queremos honrarte y bendecirte porque somos deudores a ti por lo que tú hiciste por nosotros, porque tú tomaste, Señor, la iniciativa de darte en la cruz del Calvario, Dios mío. Gracias, llevaste a cabo el ejemplo, aun si no hicieras nada, nunca en nuestra vida. Y lo único que hubieras hecho sería darnos la salvación en la cruz del Calvario. Eso sería suficiente para devolverte con creces toda nuestra vida en devoción a ti. Somos deudores a esa gracia, Señor. No nos debes nada, no tienes por qué multiplicar nada, sin embargo lo haces, pero eso no es lo que nos motiva. Lo que nos motiva a hacerlo es agradarte a ti siempre. Y estamos viendo con esto de Gea y Trujol que estás dándonos oportunidad, que nos estás desafiando, Señor, y estamos consagrándote a ti aún lo que nos queda, lo poco que tenemos, Señor, y tú estás haciendo algo hermoso, multiplicando como testimonios que nos llegan todos los días. Sigue tú, Señor, levantando este sentir que hubo en esta viuda, Dios, de darte a ti, ser el Kyrios, el Señor, y darte a ti la prioridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.